Nuevamente, buenos días a todos y todas. Les decía que la presentación de hoy es la última del ciclo sobre ciencia abierta iniciado el pasado 15 de noviembre. Vamos a tener de invitado al doctor Lucas Sánchez Sampedro. Su presentación lleva como título Formas de comunicar la ciencia, la experiencia de ScienceSeed.com. Lucas Sánchez es licenciado en bioquímica, doctor en biología molecular y celular por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido investigador en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Como comunicador, ha colaborado con diversos medios como el Diario Público, la Radio Nacional de España y El País. Es cofundador de ScienceSeed SL, una agencia de comunicación científica en la que actualmente diseña y ejecuta estrategias de comunicación de contenidos científicos, explorando diferentes formatos y narrativas. Le doy la bienvenida al doctor Sánchez Sampedro y además le agradezco por su disposición para compartir con nosotros sobre su trabajo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y que éstas se atenderán al final. Doctor Sánchez Sampedro, nuevamente bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y si queréis comparto pantalla y os muestro una presentación que tengo preparada para el día de hoy. ¿Cómo no? Adelante. Vale. ¿Podéis ver ya mi pantalla? Sí. Perfecto. A ver si me puedo colocar yo el Teams a este lado para también poder... Vale. Perfecto. Bueno, lo dicho, para mí es un placer enorme estar hoy con vosotros desde el otro lado del charco y contando sobre todo la experiencia de estos últimos 8 años de ScienceSeed. Yo soy Lucas Sánchez, soy, como decía el profesor Carlos, el cofundador y el director de esta empresa. Y vamos, nos podéis encontrar en Twitter como ScienceSeed y a mí particularmente como Sonicando. ScienceSeed es una agencia un pelín especial, por decirlo así, porque nosotros, tanto yo como mi socio, las dos personas que fundamos la empresa, somos ex-investigadores. Y después de muchos años trabajando en laboratorios, lo que nos dimos cuenta es que no había prácticamente ninguna empresa que ayudara a hacer la comunicación experta, o sea, hacer comunicación de tanto contenido científico como contenido experto en general. Y sobre todo, no sé cómo será en Puerto Rico, pero en España y en concreto en Europa, el ecosistema científico está muy aislado, tremendamente aislado. Y uno de los grandes problemas que tiene es que cuando intenta iniciar cualquier tipo de actividad de comunicación de puertas para afuera, se encuentra con muchísimas barreras como que tener que pues, contratar y subcontratar a distintas empresas que le proveen de distintos servicios de comunicación. Y hay como mucho celo en que esa comunicación vaya a ser rigurosa, se vaya a hacer bien, hay grandes barreras de comunicativas, entonces suele ser una cosa que por falta de disponibilidad normalmente no se hace. Entonces nosotros montamos una empresa que nuestros objetivos era que fuera lo más multiformato posible, es decir, poder ayudar a estas personas que llevan la comunicación de centros de investigación y de universidades con todos esos formatos que de normal no podían hacer, ayudándoles también en toda la parte estratégica de comunicación y obviamente con un foco internacional, porque al final, dedicándonos a la ciencia, pues no había otra, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que nosotros queríamos internamente y de las cosas que nos distinguen y que queremos que nos distinguieran es justo eso, que nosotros podemos empezar con un paper. Podemos empezar con un artículo científico publicado en un journal, podemos empezar con una propuesta de un proyecto científico directamente con toda su jerga y con todo su detalle porque tenemos personal que tiene background en temas científicos. Y no solamente eso, sino poder hacer como todo el ciclo de trabajo. Tener un equipo creativo que diseñe las ideas, tener un equipo que produzca esas ideas en distintos formatos, conseguir el máximo impacto posible y monitorizar ese impacto, ¿no? Esa era la idea de, y si nosotros conseguimos que hayan investigadores y que hayan empresas tecnológicas que empiecen este ciclo con nosotros, al final de tener más visibilidad, esa mayor visibilidad normalmente lleva una mayor financiación y esa mayor financiación lleva una mayor visibilidad. Entonces era un ciclo que pensamos que se iba a retroalimentar muy bien. Otra de las cosas que pensamos desde el principio y es, ya había algunas empresas pequeñas especializadas, por ejemplo, en productoras de vídeo científicas o programadores que hacían aplicaciones para científicos.
Pero nosotros queríamos realmente lo más interesante, lo que nos parecía más interesante al arrancar la empresa, era ser capaces de explorar todas las narrativas y ser útiles en todos los ángulos. Es decir, si podemos ayudar a una empresa tecnológica a hacer bien sus tareas de marketing y sus tareas corporativas, nos encanta y nos parece tan útil como poder llevar la parte de educación en institutos y de hacer materiales con estos propósitos más educativos o más de outreach. Para hacer esto, lo que hemos hecho durante los anteriores 8 años es conseguir montar y formar un equipo tremendamente multidisciplinar e internacional. De hecho, a día de hoy yo tengo en el equipo personas que tienen background científico, pero personas que también vienen del mundo del periodismo, de la comunicación audiovisual, diseñadores, programadores, prácticamente, bueno, gestores de proyectos, es decir, un equipo muy, muy variado e internacionalmente también. De hecho, tenemos gente de Venezuela, hemos tenido gente de la India, de Polonia, de Finlandia. De hecho, justo nuestra última interna ahora mismo que ha entrado Yarelis hace un mes es justo de Puerto Rico. De hecho, vamos, manda recuerdos de vuelta. Eh, entonces, el interés es eso, es tener un equipo lo más multidisciplinar posible para poder hacer esta traducción a múltiples formatos y a múltiples temas lo más fácil posible. Nosotros en concreto, donde más hemos trabajado y donde más conocíamos eran los dos campos científicos, que era cambio climático y biodiversidad, y biotecnología y farma. Porque ya te digo, ya os digo, tanto yo como el otro fundador de la empresa veníamos de investigación en biotecnología y de tener también mucho conocimiento de temas de biodiversidad y cambio climático. Luego, a fuerza de trabajar en distintos proyectos, hemos construido un expertise bastante amplio en temas como la reducción de desastres naturales, el Disaster Risk Reduction, y también en nuevas tecnologías por proyectos europeos en los que hemos participado. Entonces, nuestra visión al final de lo que queríamos hacer y de lo que estamos haciendo ahora mismo era, en un primer lugar, y ahora os explicaré punto por punto por qué y cómo, a ser capaces de eso, de utilizar todas las diferentes narrativas que existen en comunicación para comunicar más efectivamente la ciencia, ser capaces con toda esa experiencia multiformato de llevar y ejecutar estrategias de comunicación. Y luego dos de las cosas que hemos hecho ya más cuando hemos ido envejeciendo un poquito más y desde hace 3 años más o menos, es añadir vías de investigación en comunicación científica y también de todo lo que hemos aprendido como equipo ayudando a investigadores a comunicar su ciencia. En estos últimos años lo que hemos creado son pequeños programas de training que a día de hoy estamos dando a distintos centros de investigación y universidades a nivel europeo para ayudar a los investigadores a ser capaces ellos mismos de comunicar mejor la ciencia que producen. Vale, entonces, en primer lugar, el interés del multiformato, o sea, lo que hacemos al final nosotros tenemos diseñadores, ilustradores, trabajamos en todos los temas de prensa, hacemos publicaciones, infografías, web, vídeos, animaciones, contenido interactivo, aplicaciones. Toda esta idea del multiformato, uno de los problemas con los que arranque, por los que teníamos como claro que queríamos hacer eso, es porque la ciencia es muy compleja de comunicar y una de las barreras que suele tener es que las personas que trabajan en centros de comunicación y los investigadores que intentan comunicar su ciencia se ven privados de muchas de las herramientas comunicativas para hacerlo. Es decir, comunican ciencia en charlas, comunican ciencia en artículos escritos y prácticamente poco más. Igual algún programa de radio a los que les invitan, pero cuando el nivel de complejidad de lo que tú quieres comunicar es muy alto, el tener el apoyo de materiales interactivos, de animaciones donde puedas repartir la complejidad, todo esto es muy, muy útil. Y el problema es tener un equipo lo suficientemente multidisciplinar como para ejecutarlo. Entonces, esta era la primera de las partes. Y lo segundo es que es mucho más fácil ser estratégicos cuando tienes un equipo y in-house puedes hacer y ejecutar todas esas estrategias. Al final nosotros hay una parte que no nos quitamos del medio de tener background científico y es que nos gusta analizar datos y nos gusta ver que lo que hacemos sea útil y que nos gusta entender si lo que estamos haciendo funciona. Entonces, aquí no solamente como oficina de prensa y llevando mucho trato con medios, pero hemos hecho muchas consultoría de comunicación para hacer estrategias de comunicación en grandes proyectos y en centros de investigación y os enseñaré luego herramientas bastante bonitas que hemos desarrollado para maximizar el impacto. A nivel de con quién trabajamos, para que se hagan una idea, trabajamos con
prácticamente todos los centros de investigación de nuestro país y con muchos de los grandes centros de investigación que hay en Europa. Y también con grandes empresas tecnológicas como Atlantic Copper, que es una de las metalúrgicas más grandes que hay, o hemos trabajado con instituciones de mucho prestigio como son el Consejo de Europa, como es la UNESCO o como es la IUCN. Entonces, esto es más o menos el sitio en el que trabajamos. Y luego, esto quizás desde Puerto Rico, no sé si será muy conocido, pero los proyectos de investigación a nivel europeo, todos los grandes proyectos europeos de investigación, suelen ser proyectos multipartners, que igual están pues 20 centros de investigación de toda Europa, y, bueno, centros de investigación y empresas tecnológicas que llevan a cabo proyectos conjuntos y que obtienen una financiación conjunta. Son proyectos muy, muy, muy competitivos y la Comisión Europea desde hace pues, por lo menos 15 años lleva intentando promover mucho pues, la ciencia abierta y lleva intentando promover mucho que los proyectos de investigación financiados con dinero público de la Comisión Europea, pues que el público general se entere de que existen y de qué se está haciendo y por qué se están haciendo, y también insiste mucho en que se comuniquen sus resultados para que otras empresas exploten esos resultados de esa tecnología que se está desarrollando en esos proyectos. Entonces, cuando nosotros montamos la empresa, la comisión estaba en unos puntos, yo diría, de máximos, si no fuera porque ahora son más altos todavía, de intentar fomentar que los investigadores involucraran a actores de la comunicación dentro de esos proyectos. Entonces, nosotros como en estos proyectos, para que os hagáis una idea, cuanto más variados son a nivel de número de países, más puntos da. Es decir, la Unión Europea quiere que sea lo más, que no haya 5 o 6 partners del mismo país, sino que hayan partners repartidos y también que sean variados a nivel que no solo sean partners académicos, sino que también haya empresas. Entonces, nosotros cumplíamos como con 2 puntos importantes, que es ser una empresa y además hacer comunicación científica de manera profesional. Entonces, pues pedimos, de hecho ahí pone 60, pero debemos de andar por los 90 más o menos, proyectos que hemos pedido y al final hemos conseguido como financiación en 12 o algo así, que, que es muchísimo, ¿vale? Es como un ratio de éxito muy, muy alto. Entonces, estos proyectos nos dan una oportunidad tremenda porque además son proyectos de investigación que duran 4 años y nosotros nos convertimos un poco en la oficina de comunicación de ese proyecto durante esos años. Luego os pondré ejemplos. Otras de las cosas que hemos intentado hacer estos años es desarrollar nuevas herramientas para medir el impacto y nuevos formatos con los que comunicar ciencias, como nuestra pequeñita sección de innovación. A ver, somos una empresa que a día de hoy tiene 16 personas, con lo cual hablar de tener un departamento de innovación es una visión a futuro, pero ya vamos empezando a dar unos pequeños pasos en esa dirección. Entonces, os voy a enseñar hoy como muchos ejemplos de proyectos concretos que para mí son muy ejemplares de lo que hacemos y de lo que para nosotros significa la comunicación de la ciencia, ¿vale? En primer lugar, para mí la comunicación de la ciencia significa quitar complejidad. Bueno, ante todo, disculpadme porque las diapositivas van a estar en inglés la mayoría y sobre todo porque va a haber bastantes cambios de formato, pero montar todas las piezas del puzzle que quería para esta conferencia ha significado romper muchas otras presentaciones y lo vais a notar, pero vamos, lo importante va a ser el mensaje. Am, Cuando uno se enfrenta a comunicar en distintos canales, no todos los canales valen para lo mismo y no todos los canales aportan lo mismo. Pero lo que está claro es que, como os decía hace 5 minutos, si nos movemos de la comunicación tradicional, de si vamos más allá de un texto, más allá de una charla, utilizar herramientas gráficas nos permite lidiar con muchísima más complejidad. Porque la visión clásica de que la comunicación de la ciencia, a nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con investigadores, siempre nos dicen, no, es que yo quiero que esto lo sepa el público general. Y parece que es un público que no tiene ni idea de contenido científico y que entonces hay que quitar toda la complejidad del mundo para que sea tan sencillo como para que cualquiera lo pueda entender. Nosotros lo que intentamos es, en todo ese abanico, de ese blanco a ese negro, hay un montón de grises. Y en ese montón de grises hay formatos que te ayudan a mantener un poquito más de complejidad, pero que aún así hace que sea entendible lo que quieres comunicar. Y eso es lo que a nosotros nos resulta más rico, el ver cada formato que nos da. Una infografía, yo cuando estaba en el laboratorio, hubo una época que me dediqué a formarme en determinados formatos de comunicación y no se me olvidará nunca un profesor que tuve de infografía que decía que las infografías estaban hechas para hacer sentir a la gente inteligente. ¿Vale? Que era como un formato en el que realmente mantenías muchísima complejidad, pero habías quitado la suficiente como para que la gente entendiera fácil cosas. Esto es un ejemplo de uno de los proyectos europeos en los que estuvimos trabajando, que era un proyecto
tremendamente complejo de cibertecnologías para luchar contra desastres naturales. Entonces, otro ejemplo que pueda ser bastante clásico es el tema de los vídeos o de las animaciones. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, obviamente imágenes en movimiento van a tener muchísima información, pero llevamos años trabajando un poco en cómo lidiar con esta complejidad entre, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla y lo que tenemos en una locución. Una animación puede parecer un formato divertido, por decirlo de alguna manera, porque tiene gráficos y porque son una manera como un poco más digerible de consumir información científica, pero también es una oportunidad tremenda para separar la complejidad entre dos dimensiones, que para eso estamos haciendo un audiovisual. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde que empezamos, nos dimos cuenta de que la mejor manera de hacer productos de vídeo que fueran suficientemente complejos como para que los investigadores que nos contrataban se quedaran tranquilos de que estaba siendo riguroso, pero a la vez fueran lo suficientemente llanos para que varios públicos pudieran verlo, era dejar la complejidad en pantalla y tener una locución muy sencilla. Si nosotros utilizamos una locución muy clara, igual, por ejemplo, decir, varios investigadores durante varios años han detectado que, sin entrar en mucho detalle, pero en pantalla sí que ponemos un timelapse o un timeline de los distintos investigadores que lo hicieron, con su nombre, enseñando las tecnologías que utilizaron, o si decimos un tipo de molécula que se encuentra en el suelo, pero en pantalla lo que enseñamos es la estructura química de esa molécula, su nombre científico, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto y hemos comprobado con los años es que puedes coger artículos como este. Este es un ejemplo que hicimos para un investigador que se llama Víctor de Lorenzo, una de nuestras primeras animaciones, que conseguimos meter un artículo científico en una animación de 1 minuto, manteniendo absolutamente todos los detalles científicos que estaban en el artículo. Entonces, esta, digamos, disección de la complejidad utilizando formatos diferentes es una de las cosas que más disfrutamos. Esto lo podéis ver, o sea, si os pica la curiosidad de verlo, pues igual en estos años, o sea, la lista no está actualizada, pero si vais a nuestro canal de YouTube, ahora mismo habrá como unas 140 animaciones más o menos que hemos desarrollado para distintos proyectos de investigación a lo largo de estos años. Y son muy buen ejemplo de esta separación que os digo de complejidad entre pantalla y locución. Pero, por ejemplo, cuando tienes un proyecto de investigación que es muy complejo, un proyecto europeo de esos de 4 años, claro, tú no tienes por qué elegir directamente qué audiencia tienes. O sea, nosotros en esa escala de grises del blanco al negro, de tener personas con distintas backgrounds científicos y con distintos niveles o con distintas edades y distintas capacidades de conocimiento, una de las cosas que tú puedes hacer es utilizar una web para comunicar tu proyecto. Y lo interesante que tienen las webs es que las webs pueden filtrar a los usuarios y darle información a medida en función de su interés por cómo están estructuradas. Me explico. Imaginaos que yo tengo una web de un proyecto de investigación muy puntero, pero mi página home es una página con muy poquita información, muy básica sobre el proyecto, que prácticamente cualquier persona puede entender. Pero una vez ya has visto que es un proyecto sobre desastres naturales y que utiliza cibertecnologías y qué tipo de cibertecnología, si quieres saber más, te das a leer más y te vas a un segundo nivel sobre el proyecto que ya tiene el triple de información y quizás esa información esté en un lenguaje un poquito más elevado y que contenga un poquito más de precisión. Entonces va a ser obviamente un texto un pelín menos claro porque la claridad y la precisión se pegan, pero de repente es un texto que ya igual lo están leyendo personas que son universitarias y que tienen más necesidad de conocimiento en ese tema. Igual hay un leer más en esa segunda pestaña. Y ese leer más de la segunda pestaña lo que hace es llevarte a una página que tiene todos los detalles del proyecto y que incluso pueda estar ya en jerga científica y que solamente digamos que cumpla esa ruta un científico. La estructura de una web te permite mucho utilizar, o sea, comunicar ciencia a distintas audiencias, cosa que jamás podrías hacer en un texto. Si tú quieres escribir un texto sobre tu proyecto, tienes que escribirlo para un único público. No puedes escribir ese texto para múltiples públicos. Otro ejemplo es que hemos hecho más de una vez, es por ejemplo en este proyecto que era de desastres naturales, es hacer webs interactivas que directamente ya lo que te permitan es tener todas las audiencias a las que va dirigida. En este caso era un proyecto que involucraba a los ciudadanos, a la gente de protección civil, a políticos locales y a gente de negocios.
y es generar una narrativa medida para cada uno de ellos. Si eres ciudadano, clicas donde ciudadano y vas a recibir toda la información del proyecto a medida para ti, en tu lenguaje, de tu manera y sobre todo con un punto de curiosidad y de interés que solamente está dirigido para ti. Si eres una persona de protección civil, creo que está por aquí delante el siguiente caso, o si no, vamos, en el mismo menú que había al principio, perdonadme, sería clicar en Responders y te lleva a una información que está completamente filtrada para ti como público. Entonces, esta idea inicial de utilizar todos los formatos posibles, al final tiene que ver con esto. Em, digamos que lo que más nos preocupaba cuando montamos la empresa al principio era ver que la mayoría de los investigadores que querían hacer comunicación estaban muy limitados a nivel de herramientas. Y hay veces que tú tienes una investigación que luciría muchísimo en un vídeo documental de 15 minutos, pero tienes otra investigación que se comunica muy bien en un artículo periodístico o en radio, pero hay algunas que es muy difícil de comunicarla en radio y que sería ideal poder hacer una animación. Entonces es intentar adaptar el formato a la ciencia y no obligar a la ciencia a ser traducida siempre de la misma manera. Entonces, cuantas más herramientas tuviéramos en el cajón de herramientas, pues más efectivas iban a ser nuestras comunicaciones. ¿No? Entonces, esta era la primera para nosotros. Quitar complejidad significa tener las suficientes narrativas como para poder elegir esos puntos intermedios de complejidad. La segunda parte que para nosotros es súper importante es que tenemos que entender mejor cómo somos los seres humanos y cómo consumimos la información científica. Yo hasta que no empecé con la empresa no sabía lo que era un modelo mental, cómo se construían, cómo consumíamos información. Supongo que en la facultad en la que estáis vosotros de Ciencias de la Información lo trabajáis más que yo, que soy biólogo molecular, pero uno de los primeros encargos que tuvimos fue del Consejo de Europa y nos pidieron que hiciéramos una guía de comunicación del cambio climático para políticos. Entonces esto era como un triple salto mortal, ¿no? Porque comunicar el cambio climático en sí mismo es complejo y como la comunicación con políticos también tiene una serie de complejidades y formatos y maneras. Y leyendo toda la bibliografía que tuvimos que leer para hacer esta guía, fue como el primer punto de darnos cuenta de que la comunicación de la ciencia era un campo en el que se publicaban muchísimos estudios, en el que se evaluaban muchísimas formas de comunicar de distintos temas, que era altamente importante saber qué palabras utilizábamos, cómo utilizarlas, entender determinados efectos psicológicos que producen determinados conceptos. Entonces, fue como un campo súper rico para darnos cuenta de que cada vez que queríamos empezar a trabajar en un proyecto, por ejemplo, de organismos transgénicos o modificados genéticamente, uno no puede solamente comunicar en un campo científico con la idea científica, con la perspectiva científica, con lo que es correcto a nivel científico. La comunicación no es unidireccional, la comunicación tiene que llegar a un receptor que la entiende y que la interprete bien. Y en ese entender y interpretar hay muchos sesgos que teníamos que tener en cuenta y que eran muy sensibles y que podían hacer que nuestras comunicaciones, con mucha buena voluntad y con mucho rigor científico, explotaran por el camino. Entonces, esto es un pantallazo de nuestra newsletter, pero si os interesa esta temática, nosotros todos los meses, cuando publicamos nuestra newsletter, en todos los meses hay artículos científicos que leemos el equipo para mantenernos un poco al día de qué vemos ahí fuera y qué nuevas herramientas hay, fenómenos psicológicos que nos estamos perdiendo, etcétera, etcétera. Y esto llegó a un punto en el que no sé si esto es una práctica común en el mundo de la comunicación. Ahora luego en los comentarios me decís o me corregís, pero hay un tipo de meetings que se hacen en los laboratorios de investigación que se llaman journal clubs. Estos journal clubs lo que se suele hacer es un equipo de investigación elige un artículo científico que le parece relevante para lo que, digamos, la temática en la que está trabajando con su equipo. Y lo que hacen todos los miembros del laboratorio es leerse ese artículo y quedan un día y tener una reunión en lo que hacen es criticar si el artículo está bien diseñado, si las conclusiones son las idóneas, si esa ciencia se ha hecho bien. Y es una muy buena manera de formar a gente joven, sobre todo porque se está leyendo y criticando trabajo que no has hecho tú directamente. ¿No? Porque al final en un equipo, pues si tú has hecho un trabajo y tú presentas tu trabajo, pues en ciencia estamos muy acostumbrados a criticarnos, pero aún así somos personas que llevamos la crítica un poco regular a veces, pues coger un trabajo de otro, analizarlo y, digamos, despiezarlo un poco y verle justificación es interesante. Pues nos quisimos coger esa parte que habíamos practicado en ciencias
y traerlo al mundo de la comunicación científica. Entonces, de mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, lo que quisimos es montar un proyecto que lo que hacía era hacer esas reuniones. Las hacíamos virtualmente y lo que hacíamos era invitar a voces expertas a nivel del mundo, a nivel mundial, en determinados temas, por ejemplo, en este caso la desinformación o cómo hacer buenas experiencias de comunicación para museos o cómo lidiar con el riesgo y cómo comunicar el riesgo con rigor, ver cómo se lidia con el tema de la comunicación de cambio climático a través de imágenes, cómo hacer bien la visualización de datos. Pues todos estos temas seleccionábamos publicaciones científicas que fueran procedentes, contábamos con manos de expertos que tuvieran amplia experiencia en estos temas y lo que hacíamos era montar debates para que toda la comunicación, el entorno profesional de la comunicación de la ciencia en castellano pudiera entrar y discutirlos. De hecho, esto los tenéis todos en YouTube, si los buscáis en FECIT Journal Club, y de verdad que ha sido de las actividades más interesantes y más formativas que hemos hecho en los últimos años. Ha sido una gozada de proyecto, hemos aprendido muchísimo. Y se mantiene en esta filosofía de, oye, yo voy a utilizar imágenes en mi trabajo, yo tengo que saber cómo funcionan las imágenes. No puede ser que yo elija qué va a funcionar por mis tripas o solamente por mi experiencia. Hay determinados campos que son más intuitivos y hay otros que son bastante contraintuitivos, en los que ya se han hecho estudios de grupos focales para intentar entender mejor cómo triunfar haciendo comunicación. ¿Por qué no leerlo y por qué no hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, esto también es una filosofía que nos traíamos del mundo científico, es decir, el estar constantemente actualizados con todo lo que se haya publicado y intentar entenderlo y aplicarlo en nuestros proyectos. Obviamente para nosotros la comunicación científica significa rigor y el rigor hay muchas maneras de mantenerlo. Os quería poner un ejemplo que me parece precioso y solamente esto es para presumir de equipo, porque yo creo que tenemos o sea, las mejores ilustradoras, porque son todo mujeres científicas que hay en este país, y un mínimo videojuego de detectar cuáles son especies invasoras de insectos se convirtió en una gozada, que tenemos cuadros por la oficina con estas obras de arte que son tremendamente rigurosas y que han funcionado muy bien en estos productos de comunicación. No solo eso, sino al final tienes que tener a personas como tenemos nosotros de distintos backgrounds para poder hacer, por ejemplo, comunicación de temas, los plásmidos SEBAS o unos plásmidos de estándares de biología molecular, que llevamos llevando su comunicación 4 años y obviamente para hacer un interactivo de cómo es un plásmido genético y cómo la gente lo puede pedir hay que tener un conocimiento bastante cercano del área y obviamente saber diseñarlo bien y comunicarlo bien. Una de las cosas más divertidas y de las imágenes más divertidas que tenemos desde fuera es la parte creativa que pueda tener nuestra empresa. Y aquí, por ejemplo, una de las carencias que veíamos muy importantes es que el mundo de la comunicación, en España por lo menos, está muy separado el de la comunicación clásica del de las agencias publicitarias y de marketing. Es como la comunicación es una cosa diferente, está más centrada en prensa, periodismo y comunicación corporativa muy cerrada, y luego están las agencias creativas, como si fueran cosas totalmente diferentes y que si tienes que contratar a una, contratas a una y si tienes que contratar a otra, contratas a otra. Y nosotros pues no nos queríamos perder toda esta parte de diversión. En nuestro entorno familiar y personal hay muchas personas dedicadas a la publicidad y eso es una de las cosas que nos enriqueció mucho cuando montamos la empresa. Hemos trabajado en muchísimas campañas publicitarias. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis el tipo de cosas que hemos hecho. Am, Nos pidió el Consejo de Europa al principio que hiciéramos una campaña sobre especies invasoras, pero vamos, este fue un briefing bastante complejo porque casi toda la comunicación que hay de todos estos temas es bastante negativa. Nos pidieron que fuera la campaña más constructiva posible y encima nos pidieron que nos alejáramos al máximo del nicho ecologista estándar, es decir, que intentáramos salir un poco de la cámara de eco. Y no os voy a contar todo el proceso porque sería larguísimo, pero al final sacamos una idea que era if you like it, craft it, o sea, si te gusta, háztelo, que tenía mucho que ver con, al final, la gente que trae especies invasoras es porque les gustan, porque les parecen atractivas, les parecen bonitas, y lo que hicimos fue, mediante una vía de tutoriales, lo que conseguimos fue convencer a youtubers que tenían mucha visibilidad haciendo manualidades en distintas técnicas, que encima era un sector totalmente, o sea, el sector de las manualidades no es, un canal de manualidades no es un canal donde normalmente te enseñan cosas sobre biodiversidad y la pérdida de biodiversidad,
y personas que tenían como millones de suscriptores, de repente veían un tutorial de cómo hacer un jacinto de agua en acuarela y mientras que se iba hablando del tutorial se iba contando cuál era la problemática y cómo solucionarla. De hecho, esto era un reto un poquito más grande todavía, porque en este caso, además, el Consejo de Europa cubre toda Europa y queríamos hacerlo en castellano, en inglés, en alemán y en francés. Entonces tuvimos que conseguir a personas que tuvieran canales de YouTube que hablaran esos 4 idiomas y que montaran esos tutoriales. Otro ejemplo de campaña que hicimos, hay un gran drama en Europa, que es la matanza ilegal de aves. Se matan millones de aves que migran sobre todo en la zona del Mediterráneo, España, Italia, Malta. Hay países en los que en nuestro país, por desgracia, es tradición matar a este tipo de animales, o bien para comerlos, o bien simplemente por fiestas populares. Entonces, una de las cosas que hicimos para comunicar esto el mismo día que sacaban el informe de los científicos fue hacer una campaña que se llamaba El Último Tweet en Twitter, con esta filosofía de que normalmente supongo que em, será en todos los países, pero es bastante normal que cuando muere una persona famosa se miren qué son las últimas comunicaciones que ha hecho, cuáles son sus últimos tweets, cuáles eran sus últimas voluntades, qué son las últimas cosas que dijo. Entonces, lo que hicimos fue crear 4 perfiles de las 4 especies que son más maltratadas en el Mediterráneo. Les creamos los humanizamos un poco y lo que hicimos fue crearles un perfil de Twitter a cada uno de ellos y estar tuiteando toda su migración, como si fueran personas o personajes de Disney, hasta que llegaban al último tuit en el que morían y publicitamos esos últimos tweets. Luego en la web se podía consultar una web interactiva donde se veían todos los tweets con todo el viaje que realizaban estas especies. Y fue una campaña tan llamativa que acabó saliendo en prensa, en El País, por ejemplo, justo el mismo día que salía el informe. Entonces fue como una de las maneras que nos encargaron era justo eso, maximizar la visibilidad de este fenómeno, de este problema y a la vez de cuando se sacaba el informe. Hay varias, esta es una de cambio climático que hicimos de cómo la pérdida de biodiversidad en las ciudades estaban acarreando un problema más grave en el cambio climático. Hemos hecho otros tipos de campañas de especies invasoras a nivel de print, de interactivos. O sea, ha habido como una alta variedad. Y quiero poneros un último ejemplo, que este para mí es el que fue más loco en sus momentos, porque éramos 6 personas en la empresa y lo que hicimos fue rodar unos spots para un proyecto que se llamaba Cuéntaselo a tus padres, que era un proyecto que hicimos un concurso que hicimos con la Sociedad Española de Biología Molecular, que básicamente consistía en un concurso para jóvenes investigadores que divulgaran su ciencia básicamente como si se la contaran a familiares. Y hicimos unos spots que funcionaron muy bien. O sea, para que os hagáis una idea, yo soy biólogo molecular, yo hice la tesis en un laboratorio y sigo teniendo compañeros que viven en el mundo de la investigación y que trabajan en el mundo de la biología molecular. Lanzamos esta campaña con vídeos en los que escribimos guiones, vinieron actores, rodamos unos spots, los mandamos a publicar fuera, les dimos cierta visibilidad y a casi toda la gente que conozco del mundo de la investigación les llegó, incluido a mi persona, recomendado por amigos de cuando estaba en el laboratorio. O sea, prácticamente el número de visitas fue el equivalente al número de estudiantes que hay de bioquímica en España, con lo cual llegamos muy, muy bien al nicho que era. Pero claro, eso involucró escribir guiones para actores, que no lo habíamos hecho nunca, hacer casting de actores, que no lo habíamos hecho nunca, y el resultado fue estupendo. Otro de los apartados que nos resulta tremendamente interesantes dentro de la empresa es el impacto. Es lo que os he dicho inicialmente. Este gráfico a mí me encanta en comunicación porque cuando nosotros empezamos a trabajar con investigadores, a mí me resultaba bastante frustrante y gracioso casi a la vez que muchas veces nos decía un investigador, bueno, es que yo ya hice un vídeo hace 5 años y no funcionó. Y a mí me dejaba temblando de frío, ¿no? Porque era como, es como si yo hubiera llegado a mi supervisor de mi tesis, que yo me pegué 6 años en un laboratorio, y le hubiera dicho que el primer experimento que había hecho, pues que no había salido bien y que me iba a mi casa. ¿Sabes? Que no había nada que hacer en la ciencia. Pues al final, lo que nosotros hacemos cuando hacemos cualquier producto de comunicación, tenemos que ver qué ha ocurrido con él, ¿no? Si lo que hemos dicho se ha escuchado, si lo que se ha escuchado se ha entendido, si lo que se ha entendido se está de acuerdo, si se está de acuerdo, si se va a hacer algún tipo de acto, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros el impacto es fundamental porque, ya os digo, en un pequeño proyecto es muy difícil
Pero cuando llevas estrategias de comunicación a medio y largo plazo, tú tienes que medir muy bien todo lo que haces todos los años para corregir y buscar en qué eslabón de esta cadena ha habido un error y no está llegando. Y en comunicación científica se invierte poquito y se espera poco, pero si pensáis en comunicación política, por ejemplo, o por ejemplo ahora mismo que venimos de una pandemia donde ha habido una época en la que nos han pedido que nos pongamos todos una mascarilla, si tú quieres que una persona se ponga una mascarilla, esa persona tiene que escucharte, tiene que entenderte, tiene que estar de acuerdo, tiene que querer hacer algo, como ponérsela y tiene que repetir esa acción todos los días. Requiere mucha gestión emocional de una persona que tú comuniques bien eso para que ella haga todos esos pasos. Si tú quieres, por ejemplo, yo escucho mucho, me encanta la comunicación política, escucho muchos podcasts de cómo influyen los distintos formatos, las distintas maneras de comunicar. O me acuerdo justo en la pandemia también de escuchar un podcast muy, muy interesante de cómo podía haber una gran diferencia entre republicanos y demócratas por el tema del coronavirus, solamente porque la petición al voto, lo de ir puerta a puerta llamando al voto, los republicanos lo iban a mantener, mientras que los demócratas se iban a pasar a llamadas telefónicas porque lo consideraban más seguro. Y cómo cambiar de canal podía implicar una caída de, ¿sabes?, de votos al Partido Demócrata mucho más alta porque era menos efectivo ese canal de comunicación para pedir el voto. Entonces, en nuestro caso es igual, o sea, en todos los ejemplos que buscas en comunicación, medir es importantísimo para saber cuáles son los canales que funcionan mejor. En eso, por ejemplo, por poneros un ejemplo simplemente, en Twitter, uno puede mirar en Twitter cuántos seguidores tiene, cuánto alcance tiene sus publicaciones, a qué nivel de engagement tiene, pero también puede intentar hacer análisis un poquito más amplios. De hecho, se está volviendo cada vez más común, igual no sorprende a mucha gente, pero nosotros desde hace muchos años, desde hace por lo menos 4 o 5 años, hacemos análisis de audiencias. Esto es cómo se ve Science desde fuera y esto es cómo se ve Science por dentro. Si coges y te descargas, que se puede hacer de forma gratuita, toda la información de tu cuenta de Twitter, de todos tus seguidores y todos los que siguen a tus seguidores, pues esto es Science por dentro. Science es una empresa pues, que tiene un montón de público que todavía no está definido, pero que tiene un público muy consolidado de comunicación científica en castellano, que también tiene un público que interacciona, que están en que tienen que ver con la financiación europea de proyectos de investigación. Como no es nuestra actividad, también hay otro de comunicación científica en inglés, porque trabajamos mucho en inglés. Nos sorprendió mucho ver que teníamos un barrio de comunicadores alemanes y también, obviamente, funding y sector académico en España. Y este tipo de análisis uno puede hacer zoom y coger, por ejemplo, este barrio y decir, oye, pues mira, quiero saber más de quién es esta gente. Oye, al final a mí esta gente me financia mi actividad. ¿Cómo son? Pues entras y te das cuenta de que hay proyectos europeos, de que hay los tipos de proyectos que hay, el barrio, esto es el RRI, que ahora se está descuidando un poco la nomenclatura, que era Responsible Research and Innovation, que es donde está todo el marco de la Open Science metido, centros de investigación. Puedes ver luego cómo son de populares y de bien conectados distintos perfiles dentro de esas redes y gracias a eso identificar perfiles de proyectos que te pueden resultar interesantes o de, por ejemplo, en este caso, nos enteramos de cómo llegaron algunos clientes a nosotros o darnos cuenta de que teníamos a personas, por ejemplo, communication officers son todos los officers de la comisión son los que vigilan que los proyectos de los que nosotros recibimos financiación se hagan bien. Entonces, darnos cuenta de que muchos de estos officers nos estaban siguiendo, pues nos da mucha garantía de que estamos en donde tenemos que estar. Con eso también hemos desarrollado nosotros herramientas para intentar maximizar ese impacto, ¿vale? Y de hecho construimos una herramienta que lo que nos permite es seguir dirigidamente a perfiles que nos resultan interesantes. Analizando estas comunidades en Twitter y ver cómo estaban relacionadas entre ellas, te da una perspectiva de cómo es tu público objetivo mucho mejor. Y lo que puedes hacer entonces es seguirlo. Supongo que conoceréis que en Twitter, cuando sigues a gente, te llega una notificación de que alguien te ha seguido y muchas veces dices, pues mira, este profesional de mi sector pues también me resulta interesante a mí y le sigo de vuelta. El tener herramientas que esto lo hacen de manera automática y sobre todo muy filtrada, lo que te permite al final es conseguir un crecimiento en seguidores muy alto, muy, muy alto. Y este tipo de herramientas las hemos desarrollado in-house y nos están funcionando muy bien para tener también una visibilidad a las visitas de nuestro perfil mucho más alto. Y en combinación con lo que os comentaba inicialmente de este software que se llama Gephi, de poder visualizar qué comunidades y cómo se separan entre ellas, también podemos ver siguiendo a qué tipo de cuentas han venido. Entonces,
al final el impacto en comunicación nos resulta muy importante porque al final entender cómo hacer las cosas, cómo te llegan las personas, ver qué eslabón de la cadena es el que te has perdido por el camino y sobre todo, en este caso, desarrollar softwares que lo que nos permiten es poner un poquito más de control en toda esa cadena. Aparte de que es divertidísimo y que es súper interesante, es muy, muy procedente para el trabajo que hacemos. Y por último, una de las cosas que nos resultan, tampoco digo por último porque voy a darle 5 o 10 minutos más máximo porque quiero tener tiempo para debatir y para tener preguntas y ya que las dejabais al final. Al final lo más importante de todo esto es a través del conocimiento que tenemos de los formatos, a través del conocimiento que tenemos de la medición del impacto, a través del conocimiento que tenemos del sector científico y del de la comunicación, es intentar desarrollar estrategias lo más amplias posibles para hacer la comunicación de la ciencia de una manera tan exigente como la que se hacen en otros sectores. Entonces, os quería presentar un poco cómo son estos proyectos, estos grandes proyectos en los que trabajamos muchas veces, y cómo es el entorno europeo. Hay distintos tipos de proyectos, pero lo normal es que sean Research and Innovation Actions. Y hay una cuestión muy importante y es que hay dos tipos de lo que la Comisión Europea distingue entre dissemination y communication. Dissemination es más la comunicación que hacen los científicos entre ellos, es decir, los papers, las conferencias científicas es dissemination y communication es todo el resto. El resto de audiencias, audiencias industriales, audiencias profesionales, educativas y público general. Y luego, una de las cosas que marca mucho son los TRLs, que son los Technology Readiness Levels, que lo que vigilan es cómo de cerca está una tecnología del mercado. Entonces, en función de que trabajes en un proyecto, imaginaos de ciencia básica que tiene un 1, 2 y 3, pues obviamente el tipo de comunicación que vas a hacer en estos proyectos es diferente a proyectos que tienen niveles casi de 6, 7, 8, en los que estás prácticamente haciendo casi marketing porque las soluciones que está desarrollando un proyecto van a llegar a industria dentro de nada y tienes que ir allanando el camino para que eso llegue a industria lo antes posible. Inicialmente, hace 20 años, estos proyectos de investigación, pues igual tenían un pequeño budget para que se hicieran, pues eso, una web, un brochure, un par de materiales para que los científicos pudieran contar con ellos. Ahora estamos hablando de estrategias que tienen, pues igual decenas de vídeos, su web estructurándolo todo, muchos más materiales, viajes para ir a conferencias donde hacer transferencias de esas tecnologías, en redes sociales, prensa. Es decir, son realmente estrategias muy serias, muy profesionales y muy importantes. Entonces, esto es como la estructura interna de un proyecto que se reparten en paquetes de trabajo para que veáis esto es un mapa de hace unos años. Aquí no existe, pero ahora siempre hay un paquete de trabajo exclusivo para comunicación. ¿Vale? Entonces, esta es la evolución que ha dado. Y al final se junta con otras cosas, ¿no? Está como normalmente los partners científicos llevan la parte de diseminación, de cómo comunicarse con otros científicos, pero eso se toca mucho con comunicación y comunicación se toca mucho con la parte de transferencia de tecnología y de explotación. Entonces, en esos impases es donde estamos nosotros. Al final, obviamente, la necesidad de hacer planes de comunicación la conoceréis de sobra, ¿no? Es decir, uno tiene en un proyecto de investigación normal es que es muy común que no haya, lo que os decía al principio, una visión tan simple de es que la ciencia llega a la sociedad y ya está. No, hay un público general que está mal llamado público general porque hay muchísimos públicos dentro de ese gran público, pero hay comunidad científica, hay industria, hay agentes políticos, hay ONGs, hay muchísimos tipos de stakeholders ahí fuera. Hay muchísimos tipos de mensajes y tenemos muchísimos canales. Entonces, la única manera de poner todo esto en orden es tener un plan de trabajo, ¿no? En el que poder hacer un buen análisis de situación, analizar bien los objetivos del proyecto, audiencias, canales, mensajes, todo esto es lo que tenemos que desarrollar para cualquier proyecto de investigación. Os voy a poner un par de ejemplos para que os hagáis una idea de las dimensiones de estos proyectos. Este os enseñaba la infografía al principio, proyecto de cibertecnologías para desastres naturales, a que trabajaban en fuegos y en inundaciones. Son proyectos de 6, 7 millones de euros que tienen 20 partners. O sea, esta es un poco la foto, ¿no? O sea, proyectos que duran 3, 4 años. Por poneros otro ejemplo, uno de nanotecnología para enfermedades, otro como que también al final pues tienes eso, 6 millones de euros repartidos en 5 países, 11 partners.
4 años para realizar esta investigación. Y el último proyecto que os enseño es uno de biotecnología, de biología sintética, para utilizar bacterias para producir compuestos con fines industriales. Entonces, son proyectos que tienen audiencias muy diferentes, o sea, desde protección civil, políticos, etcétera, etcétera, a más sector industrial privado, a incluso pacientes, ¿no? Entonces, son proyectos que requieren estructuras diferentes, planes de comunicación diferentes, pero en todos lo que nosotros intentamos es juntar la visión de los objetivos del proyecto con los objetivos de comunicación. Es decir, siempre los objetivos de comunicación estén al servicio del desarrollo científico del proyecto. Y por ahora no os quería contar mucho más porque creo que tuvierais tiempo para preguntas. Esta es básicamente la experiencia que tenemos en estos años en ScienceSeed y si tenéis cualquier duda estoy aquí para aclararlo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Me parece extraordinario, ¿no? y muy rico la experiencia que ha compartido con nosotros, ¿no? Ahorita usted mencionaba el caso de la pandemia y cómo, por ejemplo, para llevar al público en general esa idea de que teníamos que cubrirnos el rostro y todas estas cosas, pues hay que comunicarlo, la persona tiene que entenderlo. Y después cuando habló de la variedad de ese público en general, me llamó la atención cómo ustedes, si es que hacen un seguimiento de cómo sus campañas son recibidas y el efecto que tiene en ese público que a la vez es muy variado. Pues la medición de campañas depende muchísimo de los clientes y del tiempo que le puedan dedicar a medirlas. O sea, nosotros tenemos clientes que tienen herramientas sofisticadísimas online que pagan, que permiten un traqueo, por ejemplo, incluso del sentiment, análisis de cómo han sido los tweets que se han publicado en esa campaña, si son positivos, si son negativos, si son neutros, a qué géneros llegan más, a qué edades. Y hay clientes con los que se hace un seguimiento muy detallado y hay proyectos en los que por desgracia hay menos financiación para eso y se sigue menos. Hay gente, por ejemplo, con las que utilizamos esta herramienta que os comentaba de Twitter, que también permite ir como muy a medida, y hay personas con las que no y llevan el Twitter solamente creando contenidos. Entonces, hay un poco de todo, pero vamos, existe, gracias a Dios, gente que sigue mucho la medición del impacto y la verdad es que se sacan conocimientos muy interesantes siempre al final de los proyectos. Porque de hecho, además, en comunicación, como en todos los campos, o sea, se fracasa muchísimo y hay que aprender de todos los fracasos. Normalmente cuando es muy difícil sacar una campaña creativa de cero y pensar que de primeras vas a acertar y que el público la va a recibir siempre bien y que no va a haber ningún efecto colateral y que entonces hay que fijarse mucho al final en esas reacciones. Sí. Quiero darle la palabra a los participantes para que cualquier pregunta que tengan puedan utilizar sus micrófonos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hay una pregunta aquí de Claudia de Sousa. ¿Podrías comentarnos cómo fue el proceso inicial de creación de la empresa? Viniendo del campo de la bioquímica, ¿cómo fue empezar con la comunicación de la ciencia? Gracias por tu pregunta, Claudia. Pues fue un poco, o sea, en mi caso en particular fue un poco en paralelo, o sea, no fue un inicio en seco, por decirlo así. Yo cuando empecé a trabajar haciendo la tesis doctoral yo trabajaba en desarrollo de vacunas, a mí siempre me gustó escribir y de hecho durante un tiempo cuando no sabía qué estudiar en la universidad, o estudiaba bioquímica o estudiaba periodismo. Yo sé que igual no son las típicas carreras que uno tiene como alternativa, ¿no? Que son muy diferentes, una de ciencias y otra de letras, pero me gustaban las dos. Entonces, yo cuando empecé a trabajar como investigador me dieron un premio de joven investigador y en las jornadas en las que se daban esos premios conocí a un chico que era ingeniero que trabajaba escribiendo para un periódico, para el Diario Público. Y me sorprendió mucho ver que hubiera un investigador escribiendo en un medio de comunicación. Pensaba que eran como campos más aislados, que no había científicos escribiendo en prensa.
Y resulta que sí, y que era más fácil de lo que yo pensaba, y que en prensa muchos medios de comunicación estaban muy abiertos a colaborar con investigadores porque tenían así una visión como más rigurosa de lo que estaba ocurriendo en algunos campos. Entonces yo empecé a colaborar con diarios, empecé a trabajar para radios, empecé a hacerlo a la vez que yo estaba haciendo mi investigación en el laboratorio. Yo lo hacía un poco en mi tiempo libre y un poco como hobby. Entonces, después de 5 años más o menos haciéndolo a nivel semiprofesional, trabajando pues para Radio Nacional de España, para el diario El País, que supongo que lo conoceréis porque es el más importante que tenemos aquí en España, pues al final llegó un momento en el que dijimos, tanto yo como mi socio, oye, o sea, nos damos cuenta de que hay un nicho que está muy poco explorado, que es, sí que hay periodistas científicos, sí que se hace bastante periodismo, sí que hay alguna productora en concreto que hace vídeos y documentales científicos, pero no existe una agencia de comunicación. No conocíamos nosotros que existiera alguna agencia de comunicación, ya había alguna en Europa, pero decidimos empezar así. Y los inicios, el proceso inicial a nivel procedimental, como todos los inicios, durísimo, o sea, durísimo, porque al principio, o sea, ninguno veníamos de familia de dinero, con lo cual al principio cuando montas una empresa lo único que tienes es tus horas, es lo único que es gratis, es tus horas de trabajo, con lo cual trabajamos muchísimas horas y sobre todo hubo que aprender muchísimo, porque yo sabía escribir para periódicos y yo sabía trabajar en la radio, pero no había hecho una animación en mi vida, por ejemplo, o no habíamos llevado una oficina de prensa o no habíamos hecho una web. Entonces, el primero aprender a hacerlo para luego aprender a dirigirlo, pues ha sido una experiencia, la verdad. Espero haberte contestado, Claudia, con esta parte. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Francisco Ortiz. Él plantea, aparte de campañas, ¿pueden estas destrezas aplicarse al campo pedagógico en general? Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros en muchos de los proyectos europeos en los que trabajamos hay una parte de outreach que hacemos, que son actividades diseñadas en general para niños y para adolescentes. Y, por ejemplo, aquí hicimos internamente bastantes cursos de gamificación y de bastantes estudios de artículos de cómo hacer y diseñar actividades para niños. Y totalmente, hemos hecho álbums de cromos con temas de microbiología, juegos de cartas para escuelas que luego hemos dejado abiertas online para que todo el mundo pudiera utilizarlas. Entonces, por supuesto, es decir, el multiformato es una de las cosas que no solamente sirve para quedar visualmente atractivo a nivel publicitario, sino que realmente a nivel pedagógico es fundamental también. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a terminar con una. Uno de los aspectos, Lucas, que has mencionado es el de la visualización de datos. Trabajando con disciplinas tan diferentes, ¿no? Y con la gran disponibilidad de datos que hay en la actualidad y también las exigencias por muchas agencias que dan fondos para la investigación de que esos datos se compartan. ¿Cómo ves la complejidad que enfrentan ustedes para hacer ese trabajo? Pues la verdad es que es un tema complicado porque además no hay, parece que no tiene muchas verdades absolutas, ¿vale? Hay como muy buenos libros de ejemplos de cómo se tiene que hacer la visualización de datos de forma correcta. Hay algunos artículos científicos que discuten mucho, por ejemplo, tipos de gráficas, cómo comunicar determinados porcentajes, cómo comunicar distintos riesgos. Si lo haces mal, el resultado es desastroso, pero desastroso. Si lo haces medio bien, flojito, pero si para hacerlo bien, bien, hay que tener muchísimo conocimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es, como os comentaba, no parar de formarnos, no parar de leer lo que sale y que nuestros diseñadores sean lo más conscientes posibles de todos esos fenómenos que rodean los productos que hacemos. Porque, ya os digo, yo al principio venía de una visión mucho más básica como científico que era acostumbrado a ver gráficos complejos, a intentar entenderlo. O sea, cuando uno trabaja dentro del sector académico, parece que si no lo entiendes es porque tú no eres suficientemente inteligente como para entenderlo y cuando no entiendes algo también te empeñas muy fuerte en entenderlo porque en ello va tu trabajo. Pero cuando empiezas a comunicar a otros sectores, te das cuenta de que cuanto más fácil sea, más exacto sea y mejor comunique, obviamente es un win-win para todos, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo una asignatura bastante complicada, ¿eh? Visualización de datos y que además no daría por cerrada, en plan que lo que sabemos hoy va a ser lo que sepamos dentro de 2 años porque está siempre en proceso de cambio.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a ir terminando. Quiero nuevamente agradecer al doctor Lucas Sánchez San Pedro por su amabilidad, por haber tomado su tiempo para compartir con nosotros sus experiencias y la de su equipo de trabajo. Y a ustedes también por haber tenido interés por esta presentación. Muchas gracias, Lucas. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Carlos. Muchas gracias a todos también por estar. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.